Milagros, bueno, a todas las que Buen día, alcanzo a ver. profe. Buenardas. A la Fer, que acaba de aparecer en su pantalla. Hola Fer, ¿qué tal? Buen día. A los que están también en el chat. A Ivo, a Tomás, Marquito, a Federico, que recién lo veo aparecer en pantalla. Profe. ¿Cómo están? A Gaspar, que está saludando también ahí. Yara, sácame de una duda, ¿es con I entonces tu nombre? Yara, así, Yara. ¿Lo dije bien? Bueno. Bueno. Sí, Yara. Sí, no es Kiara, es Yara. Yara, sí. Estaba con la duda si Yara. era con L, que fuera Lara. No. La Fer tiene problemas con su cámara, así que... La cosa hermosa de esta fuente, de que la L minúscula y la I mayúscula son exactamente iguales y no hay diferencia alguna entre ellas. Es increíble. Sí. Sí, viste Gaspar que esos problemas tenemos después cuando generamos algunas preguntas en el teórico de materias que no sabemos si es un 1, una L, una I, bueno. Sí, me sucedió lo mismo. De todas las fuentes. Hay algunas fuentes que se nota más la diferencia, pero otras no. Sí. Esto debe ser Arial, entiendo que debe ser Arial. Sí, la mayoría de las cosas usan Arial, a menos que uno lo cambie por defecto, la mayoría de las cosas están en Arial. A ver, Sí, la letra tradicional. está guapa la fuente, pero tiene algunas cosas. Sí, así es como está. Peor podría ser Comic Sans aquí. Las letras, la fuente de los documentos oficiales de la Universidad Tecnológica es Comic Sans, por ejemplo. La fuente de la Facultad Regional Córdoba, de la universidad no es Arial. Cosas raras, ¿no? Para tener en cuenta. Gente, voy a poner también el chat como para tenerlo acá. Bueno, Matías y Juancito, que son los últimos dos que han saludado. Buenos días. Buenos días a todos. Les mandé una página de la que voy a sacar algunas cosas. Recién le mandé la página de Wikipedia, que es una página realmente muy seria en cuanto a información y en cuanto a cuestiones generales, ¿no? No entremos tanto a cuestiones específicas de las matemáticas. Un buen lugar para empezar cualquier cosa. De saber de algo es un buen lugar para empezar después abundar más. Coincido con Gaspar. Entiendo que cuando uno está buscando cuestiones generales, Wikipedia es un buen inicio. Y uno puede leer unas cosas de ahí, sacar algunas notas, digamos, sacar algunos datos y después profundizar en alguna página más específica, como puede ser Únicos, por ejemplo. Únicos con doble O, ¿no? De esa página habitualmente yo hablo bastante y siempre muy bien, porque esa página es una página de un profesor universitario, de un profesor español universitario, un doctor en ciencias, de una calidad formativa monstruosa y de una didáctica fascinante. Así que si algún día tienen ganas de entrar a Únicos, miren, hay muchas cosas. Hay matemática, física, química, biología, estadística, con distintos niveles del secundario, preuniversitario y universitario. Y ya de paso, aprovecho para decir, ponerle un poquito a Wikipedia que le hace falta. Vos sabés, Una rica donación a Wikipedia que viene bien. Gaspar, tendrías que sacar tu video, así te escucho más fluidamente. Una buena donación a Wikipedia que cae bien. Sí. Wikipedia es una de las páginas, una de las primeras páginas gratuitas que hubo en Internet, y como todas las wikis, una wiki es una página en donde uno va aportando. Bueno, Wikipedia es una de las más grandes wikis que hay en el mundo de Internet hoy, y hay mucha gente que aporta y mucha gente que corrige. Eso es lo bueno. Los editores de Wikipedia son gente muy capa, y cualquiera tiene acceso a corregir algún documento. O sea, si vos lees algo en lo que no estás de acuerdo, podés mandar un correo electrónico vía la misma página, te permite hacer una corrección, y si
los editores de Wikipedia entienden que vos tenés razón, bueno, además de agradecértelo, siempre te mandan una salutación así mundial, y ser editor de Wikipedia no es cualquier cosa. Uno enseguida lo pone en su currículum a eso. Y eso Un está poco muy de bueno. pavo, eso es mucho laburo, ¿eh? Claro, pero no hablamos de remuneración económica, Gastón. O sea, cuando Wikipedia te dice que te va a pagar algo, te lo paga con promociones. O sea, si yo fuera editor de Wikipedia, por mis conocimientos de matemáticas o de física, bueno, estaría puesto en mi currículum, editor de Wikipedia. Que bueno, no sucede así. Algunas cosas yo he entendido que estaban mal y después cuando las buscas como para corregirlas, te explican por qué, ¿no? Te explican por qué no es tan mal lo que te dicen. Bueno, entremos al mundo fascinante de la geometría analítica. A ver, ¿qué dice Augusto? Las cónicas. ¿Por qué llamamos plano una forma geométrica que está formada por un conjunto de ecuaciones? ¿A qué llamamos plano? No. Un plano es una superficie definida por dos ejes y que después esos dos ejes terminan siendo los dos ejes cartesianos y tienen todas las formas geométricas en la geometría analítica tienen una fórmula, una ecuación que es una fórmula. Tal ecuación es una recta, tal ecuación es un plano, tal ecuación es una circunferencia. Por ahí viene la mano, Augusto. Hay que conversarlo un poco más en profundidad al tema, pero por ahí viene la mano. En principio hoy quería que conversáramos. Yo voy a probar hoy una situación nueva en mi vida, que es, les voy a pedir a ustedes, les voy a preguntar a ustedes si ustedes están viendo esto que les estoy mostrando en una pantalla. O sea, quiero saber si están viendo un documento de Word. Vemos el documento de Word con dos páginas de manera simultánea. Ahora lo uso solamente una. Bueno, por ahí viene lo que quiero mostrarles, pero esto no es nada más que un resumen de lo que está puesto en la página esa que les mandé recién de Wikipedia, gente, ¿eh? O sea, lo que estoy queriendo probar es si puedo rayar en esta página, que ahora les voy a mostrar, fíjense. El concepto básico de excentricidad, o sea, hoy vamos a conversar hay una cuestión central en la geometría analítica. La geometría analítica es la parte de geometría, pero no con formas, solamente, qué sé yo, un cuadrado, plac, 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 4 lados. Eso sabe cualquier chico de primaria, entiende que un cuadrado es una figura plana que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Ese es el concepto. 4 lados iguales, 4 ángulos iguales. Si yo digo 4 lados iguales solo no alcanza, porque el rombo también tiene 4 lados iguales. Pero el cuadrado, además de tener 4 lados iguales, tiene 4 ángulos iguales que se transforman en 4 ángulos rectos. Bueno, si queremos entrar un poquitito más fino, diríamos que algunas propiedades de los cuadrados, qué sé yo, que todo rombo es cuadrado, que todo rectángulo también es un cuadrado, pero al revés no. Bueno, esta situación de la inversión de las figuras es un concepto geométrico básico importante, como la cuestión de los triángulos, que los triángulos equiláteros son también triángulos isósceles, pero los isósceles no son triángulos, no todos los isósceles son equiláteros. Bueno, ese tipo de cosas en función de las propiedades. Que entiendo que ustedes manejan hasta ahí nomás, o sea, si yo les pido 5 propiedades de un cuadrado y van a tener que andar renegando un poquito en su memoria, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿El cuadrado qué tiene? 4 lados iguales, 4 ángulos iguales. Perfecto. Los ángulos opuestos son iguales. Esa es otra propiedad. Las diagonales son iguales. Las diagonales se cruzan en su punto medio. Mira, ahí ya tengo 5 propiedades. Pero si te pido 5 propiedades, por ejemplo, del rombo, medio como que uno se empieza a complicar, ¿no? Bueno, esas cuestiones a veces básicas de la geometría, estimadísimos compañeros, a veces hay que saberlas, hay que manejarlas para alguna cuestión geométrica de la disciplina que yo estoy estudiando. Por ejemplo, cuando ustedes vean
no sé, movimiento circular en física. El movimiento circular tiene una parte que se llama dinámica del sólido, y si ustedes estudian dinámica del sólido en 3 dimensiones, van a estudiar un concepto que se llama momento de inercia. El momento de inercia debe ser uno de los conceptos más difíciles de entender de la física, de la mecánica. El momento de inercia es simplemente, lo estoy diciendo con mucha soltura, simplemente el momento de inercia es la dificultad que tiene un cuerpo a empezar a girar. ¿Y de qué depende? Depende en gran parte de la masa, pero en parte más importante de la distribución de esa masa, o sea, de la forma. O sea, de la geometría del cuerpo. O sea, de la geometría analítica del cuerpo, porque todas las geometrías básicas se pueden traducir en una fórmula, y ahí entra la importancia de nuestra parte que vamos a ver hoy. Yo lo que quiero siempre poner en evidencia en esta parte de la geometría analítica es el concepto de excentricidad. Concepto que está medio devaluado en nuestro apunte de teoría, pero que hay que darle muchísima importancia, porque ustedes van a ver ahora que la excentricidad es simplemente un numerito, no tiene dimensión, no tiene nada. Excentricidad igual a 4. Bueno, esa excentricidad igual a 4 define impecablemente de qué cónica estoy hablando. O sea, cuando yo conozco cuánto vale la excentricidad de una figura cónica, sé de qué figura estoy hablando. Fíjate vos la importancia. En nuestro apunte de teoría, la excentricidad está definida para 2 curvas, solamente para la circunferencia y para la elipse, y para las otras no. Es como que le han restado importancia. Me parece que es un valor que habría que traer a nuestros días. O sea, ustedes, mirando un cuadrito que vamos a ver ahora, que es re tonto, re básico, y así lo van a captar ahí nomás, van a entender que el concepto de excentricidad es muy importante. Me parece que si te llevas eso de la clase de hoy, está muy bueno. El resto son fórmulas y valores numéricos y cosas que te tenés que saber de memoria, o que las tenés macheteadas, digamos, ahí, por ahí. Yo digo macheteadas en el buen sentido, no sé, que las tenés ahí en tu memoria y chao. Cuando vos estás estudiando física, caída libre, por ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que lo importante del tema es saberse de memoria la gravedad. Si no sabes de memoria la gravedad, no lo podés hacer al problema. O sea, si vos no sabés que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, no podés resolver el problema. Pero eso no es la parte importante del problema. La parte importante del problema, ¿cuáles son? Y las cuestiones de las ecuaciones, que los signos, ¿no? Ahí están los despelotes que se nos arman siempre. Esta cuestión de que a veces uno no sabe si poner positivo, negativo, cosas con las que hemos discutido con ustedes en algunos momentos, ¿no? O sea, es importante el número de cuánto vale la gravedad, pero más importante es entender el concepto de la gravedad. Bueno, acá venimos más o menos con lo mismo. Es decir, yo lo que quiero interpretar hoy, lo que quiero que saquemos en claro hoy, es que en matemáticas, es decir, en geometría analítica, la excentricidad es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección con respecto a una circunferencia. Es decir, que cuando la excentricidad que nosotros ponemos E, para nosotros excentricidad, y entonces ahora les pregunto, ¿están viendo que acabo de escribir la palabra excentricidad? ¿Sí? Con un lápiz gordito, muy gordito por ahí. No, por lo menos yo no lo puedo ver. No sé, profe. O sea, sí están viendo la pantalla. Sí, estamos viendo el Word, pero está como congelado. Pero yo estoy escribiendo sobre la hoja y ustedes no lo ven. No. Estoy a punto de decir una mala palabra. Estoy probando un graficador nuevo con la pantalla y por eso ustedes no lo ven. ¿Por qué no lo ven? A ver. Bien. Buenísimo. Entonces voy a volver a la pantalla tradicional mía. Disculpen, gente, pero no tengo otra forma de comprobar estas cosas que no sea a través de ustedes.
decíamos, excentricidad E. Excentricidad. La excentricidad muchas veces se simboliza con la letra griega epsilon. Es una E con un rulito, no es una E. La E que nosotros usamos sí es una E, esta no es una E, es una letra griega epsilon. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de excentricidad? La excentricidad es cuánto la figura de la que estoy hablando, o sea, la cónica de la que estoy hablando, se desvía de ser una circunferencia. Fíjate, una circunferencia, como la que está en rojo, ¿están viendo la circunferencia en rojo, cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? O Cuéntame. sea, el círculo rojo, sí. No, están viendo una circunferencia en rojo. Acá Ah, no hablamos de círculo. Augusto, ¿sí? sí, Acordate que las cónicas son curvas, no son planos. Entonces, ¿ven la circunferencia en rojo? Sí, listo. La circunferencia, ¿cuánto se aleja la circunferencia de ser una circunferencia? Nada. La circunferencia es una circunferencia. Entonces, la excentricidad de una circunferencia vale 0. La excentricidad de una elipse, por una relación que ya vamos a ver cuál es, vale 1. O sea, entre 0 y 1, el valor de la excentricidad determina una elipse. Cuando la curva que estoy analizando es una curva extremadamente rara, que es una recta, a ver si entendieron el concepto. La recta es una circunferencia de radio infinito. A ver si lo captaste. Cuando yo dibujo una circunferencia chiquita, el radio es chiquito. Cuando yo voy agrandando el radio, ¿qué le pasa a los tramos de la circunferencia? Cada vez son menos curvos. ¿Está claro el concepto? O sea, la curvatura de la circunferencia, y entonces ahora voy a entrar en la palabra que dijo también Augusto, porque también el círculo le pasa lo mismo, pero nosotros en cónicas analizamos solamente las curvas. Recuérdenlo, porque si ustedes en el parcial o en el final me dicen que hay un círculo ahí, yo les voy a empezar a preguntar conceptos y definiciones de círculo que no tienen nada que ver acá con las cónicas, porque las cónicas son solamente curvas. O sea, el Augusto en este caso me ha dado pie para que yo le empiece a preguntar cosas que no tienen nada que ver con el álgebra. Mira lo que te digo, ni con el álgebra ni con la geometría analítica. Vos no podés darle semejante puerta abierta a un profe para que te empiece a preguntar cosas que no tienen nada que ver con la materia, ¿cierto? O sea, estoy seguro que Augusto es lo suficientemente inteligente como para no cometer nunca más ese error. Bien, gente. Hablábamos de la circunferencia. Cuando el radio es chiquito, la curvatura de la circunferencia es muy grande, es muy curvada. Cuando el radio es cada vez más grande, cada tramo de la circunferencia es cada vez más tirando a recto. Fíjate vos lo que pasa con la Tierra. La circunferencia de una Tierra, que es uno de los paralelos, meridianos y paralelos, uno de los paralelos, el paralelo que pasa por el Ecuador, o uno de los meridianos, cualquiera de los meridianos, suponte un meridiano que pasa por nuestro punto donde estamos asentados, es una circunferencia, los paralelos también. Pero fíjate que nosotros caminamos y creemos que es recto, porque el radio de la Tierra es terriblemente grande para nosotros que somos chiquititos. El radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros como valor promedio. Entonces, cuanto más grande es el radio, más plana parece la circunferencia. Bueno, si el radio es infinito, la circunferencia es una recta. Entonces de ahí viene este concepto que está acá, que dice que si la excentricidad es infinito, es porque está infinitamente alejada la recta del concepto de circunferencia. Bien. Entonces, todas las cuatro cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola y parábola, las cuatro cónicas,
tienen el concepto de, de excentricidad en su propia definición. A ver, Augusto, que decía la Tierra sería como una elipse, porque en realidad, Augusto, no, el planeta Tierra es como una pera, tiene más masa abajo que arriba, pero se considera como si fuera una esfera en su generalización. Cuando decimos el planeta Tierra, lo pensamos como una esfera. El concepto de esferoide no lo tengo muy claro, Eliseo. Un esferoide puede ser una esfera deformada. Si vos querés verlo así, sí. Gente, acuérdense que el planeta Tierra es una piedra. O sea, y no fue como una piedra de esas de río que se va redondeando. Cuando la Tierra se formó, que se formó aparentemente, los astrofísicos dicen que se formó por rotación de algo que estaba muy caliente, y por eso tiene forma redonda los planetas. Después no se fue gastando para quedar más redondita. Tiene algunas deformaciones. Los mares son deformaciones, son cosas metidas para adentro de la Tierra, por eso están llenas de agua. Bien, los océanos. Bien, sigamos con esto, gente. Esta es la situación real de lo que nos pasa ahora. Yo lo que quiero analizar, más que todo, es el concepto de los valores y las definiciones de la excentricidad. Fíjense. En este cuadrito que dice excentricidad de secciones cónicas, yo lo corté y lo pegué de la página. O sea, esto mismo es lo que ustedes tienen en la página que les mandé recién de Wikipedia, ¿no? Fíjense ustedes. Sale la ecuación canónica de la curva, esto que le llaman ecuación cartesiana, es lo que nosotros en nuestra materia, en nuestro apunte oficial, le llamamos ecuación canónica. Ecuación canónica. Entonces tenemos el nombre de la sección con la ecuación y el valor de la excentricidad. Esto que hablamos de ecuación polar, por favor, no lo tomen en consideración. O sea, esto de la ecuación polar, no. Pero sí valores de excentricidad. Fíjense, como decíamos recién, ¿no? La circunferencia tiene excentricidad cero porque ¿cuánto se aleja la circunferencia de ella misma? Y nada, una circunferencia siempre es una circunferencia. Entonces, ¿qué deformación tiene? ¿Qué deformación tiene una circunferencia si tomo la circunferencia como lo perfecto? Y nada, es perfecto, entonces la excentricidad vale cero. Valentina, a ver si estoy cumpliendo con tu pedido. Ahí queda... Para que se me fue el diablo lo otro. ¿Por qué no puedo agrandar esto? Ahí está. ¿Valen? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se ve bien? Vuelvo a repetir. No hace falta ni que lo copien ni nada de este cuadro porque lo tienen... Ahí está, gracias, listo. Lo tienen todo en la página. En la página esa que les recomendé si quieren verlo. La circunferencia se aleja de la circunferencia cero, por eso la excentricidad vale cero. Una elipse puede ser casi una circunferencia, o sea, esto sería la elipse que tiene excentricidad, por ejemplo, 0,01, es una circunferencia que la aplastamos un poquito. O casi el valor de 1, que sería una parábola, es decir, una elipse abierta. Una elipse abierta. Una elipse abierta. Por eso es que no tengo abierto o sí tengo abierto. Por eso en la página de internet que les... a ver si ahora...
Díganme ustedes si están viendo esta página de internet ahora. Sí, profe. Gracias, Fede, con la definición de excentricidad y todo eso. Fíjense, miren, ¿están viendo cómo un plano corta a un medio cono? Acá, en el costado inferior, digamos, en el costado derecho. ¿Ven cómo se mueve el plano y corta al medio cono? ¿Eso lo alcanzan a ver? Sí, sí. El GIF. Vale, gracias, Cristian. Gracias. Recuerden, gente, que esto no es un cono, ¿no? Esto es medio cono. Pero sirve para definir las secciones cónicas, que es lo que ha puesto acá. Fíjate, cuando el plano es perpendicular al eje del cono, tengo una circunferencia, y la circunferencia se va deformando. La circunferencia se va deformando para formar una elipse. Ahí la excentricidad valdría 1, o sea, inicialmente la excentricidad de la elipse valdría 0, perdón, valdría casi 0, y la excentricidad de la elipse ahí valdría casi 1. Es este otro, digamos, es el segundo renglón entre 0 y 1, por eso la excentricidad vale entre 0 y 1. La excentricidad de la parábola es un valor constante. Fíjense que es diferente el concepto de elipse y parábola desde el punto de vista de la excentricidad, porque una elipse puede ser o más gorda o más flaca, o sea, más cerca o más lejos de una circunferencia, pero tiene valores extremos, entre 0 y 1, mientras que el valor de la excentricidad de la parábola es directamente 1. Bueno, el valor de la excentricidad de la hipérbola me parece mucho más complejo de analizar, porque una hipérbola, recuerdan cuál es la hipérbola, ¿no? O sea, la hipérbola es esta. Corta la cónica arriba y abajo. O sea, formando dos curvas en el plano, entre comillas. Son dos curvas del plano. Me parece que está muy bueno el concepto este que emitía Gaspar mientras que yo intentaba dibujar y que tiene dos asíntotas. ¿Entienden esto que estoy dibujando, no? Que tiene dos asíntotas así, y entonces la curva es esta en verde, que es asintótica acá, tiene un vértice, y asintótica acá, y tiene un vértice. Y simétrica del otro lado. Asintótica acá, y como decía Gaspar muy bien, esta es simétrica respecto de la otra, ¿no? O sea, puedo dibujar una y la otra es simétrica. Y a esto le llamábamos foco y foco prima, que son exactamente las mismas definiciones que los focos de las lentes convergentes y divergentes de los que estudian en física. O sea, la física le saca mucho concepto a la geometría. Cuando uno maneja la geometría, entiende la física de otra forma. Lo que pasa es que a veces es medio difícil juntar las dos materias. Uno ya tiene suficiente lío con física como para encima meterle geometría analítica ahí. Pero estos se llaman, este foco y foco prima se llaman así por los mismos conceptos que en física. Óptica, sería. La parte de óptica, eso quería decir. Entonces, fíjense, estos valores de B y de A, de B y de A y de B y de A acá en la elipse y en la parábola, están definidos abajo, ¿no? Como semieje mayor, semieje menor, en el caso de la elipse, y como semieje real, y esto que debería decir acá, esto que dice semieje real, en realidad es el eje de las X, y el otro que dice semieje menor o imaginario, en realidad es el eje de la Y. Por eso están acá B y A, son semieje sobre X, semieje sobre Y, semieje mayor el valor de A, semieje secundario o menor el de B. Está súper bien definido acá todo el concepto. Por eso, este cuadro de la excentricidad sobre las cónicas, sin lo que llamamos ecuación polar, por favor, esto de la ecuación polar no, porque nosotros ecuaciones polares no vemos, coordenadas polares son las coordenadas que se definen en función de
una distancia a un punto y el ángulo que forma el radio vector con respecto al semieje positivo de las X, es otra forma de denunciarlo. Van a ver en el análisis 2, es uno de los grandes problemas que hay en el análisis 2, las ecuaciones polares, hay que empezar a manejarlo. Si quieren, en algún momento conversamos de esto también. Les va a hacer falta, así que si quieren lo charlamos. Pero para la geometría analítica de álgebra es esto. La circunferencia tiene excentricidad 0, la elipse tiene excentricidad entre 0 y 1, la parábola tiene excentricidad que vale 1, la hipérbola tiene excentricidad que toma valores mayores que 1, fíjense, ¿no? Y me parece que está fascinante el GIF este de acá, me parece que debe ser un GIF. Digamos este cosito que se mueve. No sé para qué me meto a dar nombres raros que no conozco. Ah, sí, es un GIF. Está bien. Un GIF, gracias. Yo tengo una duda. Cuando el plano está completamente, por ejemplo, está muy así, que al final, que ya es cuando se parte más o menos, ahí será una hipérbola. Al principio, solamente en el punto inicial es una circunferencia y en el punto final es una hipérbola. ¿Sí, Augusto? Claro, ahí, por ejemplo, ahora sería una hipérbola. Cuando se abre es una, digamos, en el punto inicial es una circunferencia. Y desde que se abre hasta el último es una hipérbola. Sí, tenía esa duda. Dale, bien, Augusto. Y bueno, y acá están súper bien definidos estos conceptos de, sí, vuelvo al concepto este de la palabra que usó mal Augusto, ¿no? Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Ni la elipse, ni la parábola, ni la hipérbola son planos. Están definidos con colores para que ustedes los vean mejor, pero en realidad estoy entendiendo que ustedes no están viendo que yo estoy rayando, ¿no? Esto, ustedes no ven que yo estoy rayando sobre la... No, no se ve, profe. Bien. De última, profe, puedo usar ¿Cómo? el mouse. De última puedo usar el mouse para no rayar, pero para mostrar qué es lo que estaba haciendo. ¿Y ahí sí lo ven que lo muevo el mouse? Ahí. Ah, no. ¿No? ¿Augusto? No, es raro, pero no se debería ver. Profe, Debería creo que ver tendría que porque... compartir toda la pantalla. No, Para pero que- sí, estoy compartiendo toda la pantalla, te juro. Ah, claro, no está compartiendo solo la pestaña. Entonces, no sé. No, estoy compartiendo todo, no sé por qué no me permite... A ver si tengo descarga del archivo. ¿Ahí están viendo que estoy rayando o no? No, profe. No. Hay algo que no me deja todavía manejar del programita este. Bajé un programita que se llama no sé cómo y bueno, debería dejarme hacer un montón de cosas que no me deja hacer nada. Gente, conversando del tema de las definiciones de las secciones que están en colores, ahí tengo las 4 perfectamente definidas, pero como curvas, no como planos. Así que en ese sentido tengan mucho cuidado. Pero de lo que hablamos en esta clase, en este contacto que estamos teniendo, es de esta parte. De la excentricidad definida con la letra griega epsilon y de los valores que toma entre 0 y más infinito para definir las 4 secciones cónicas. Es decir, si yo digo la excentricidad de una sección cónica, o sea, de una cónica, la excentricidad vale 4, yo sé que estoy hablando de una elipse, perdón, de una hipérbola, porque es mayor que 1. Si la excentricidad es mayor que 1, es una hipérbola. Si la excentricidad vale, por ejemplo, 0,4, es una elipse, porque está entre 0 y 1. La excentricidad no puede tomar valores menores que 0, porque es un parámetro de cuánto se aleja, recuerden el concepto, cuánto se aleja esa cónica de ser una circunferencia. Entonces, Gaspar, ¿querés? A ver, para.
Estoy queriendo silenciarlos a todos porque alguno tiene el micrófono sin querer activado. Profe, Sí, escucho todo lo que quieren. por eso, digamos, por eso para calcular, por ejemplo, en la elipse y en hipérbola, se usa la raíz para que quede siempre un valor positivo. En realidad, con la elipse y la hipérbola vas a tomar solamente los valores positivos. O sea, Claro, sí, sí. viste esto que siempre conversamos, de que, digamos, en matemáticas, la raíz cuadrada de un número es Es más negativo menos. y positivo. O sea, Ujú. más menos. Bueno, en realidad acá nosotros deberíamos decir que la excentricidad se define como la raíz positiva. Entonces, este símbolo estaría tachado. Es una cuestión conceptual, nada más, gente. Está importante definirlo, es la raíz positiva de un número real. La situación real de esta raíz es que yo tengo que tomar solamente el número positivo. Acá debería tener un signo más adelante de la raíz. Pero como siempre, como hemos definido acá el concepto de excentricidad, como cuánto se aleja acá. Como hemos dicho que la excentricidad es un parámetro que determina cuánto se aleja, el cuánto se aleja me está asegurando que es un valor mayor, siempre un valor positivo. Entonces, es por la definición del parámetro E. Entonces, si yo tengo los valores de excentricidad de las distintas cónicas definidos por una fórmula, bueno, esta fórmula, yo te voy a decir la verdad, tenés que saberla de memoria. Ahora, ¿para qué la vas a saber de memoria? La puedes tener escrita al lado de tu ejercitación y listo. O sea, no pretendo que te sepas la excentricidad de memoria, digamos la fórmula de la excentricidad de memoria, pero si yo te digo, yo sí te puedo preguntar cuáles son los valores de intervalos de definición de la excentricidad, por ejemplo, en la elipse y en la hipérbola. Fíjense que los valores importantes son entre 0 y 1, o sea, la circunferencia vale 0, entre 0 y 1 elipse, si vale 1 parábola, mayor que 1 hipérbola. Tampoco es tan difícil acordárselo de memoria. Por eso en nuestro apunte también, digamos, el recorrido de las cónicas es así: circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Porque están definidas en función de cuánto... Perdón. A menos si quiero que... Uy, ese alguien no escucha ni vos. Hola. A ver, gente. Ahora sí, sigamos. Decíamos que los valores... Sí, perdón. Una duda, ¿qué sería el b al cuadrado sobre a al cuadrado? Bueno, no sé si lo dijo, o no importa. Sí, fíjate, Augusto. Sí, importa. Fíjate, Augusto. Fíjate el textito que dice abajo. No sé si lo alcanzás a leer vos en tu computadora. Ah, sí, que es lo de la semieje. Sí, lo había notado, pero no sabía si el No, conjunto, está si esa bien. división tenía un nombre específico. Está bueno. No. Esa es la relación, es la relación de los lados. O sea, B sobre A, en realidad B cuadrado sobre A cuadrado, es la relación entre los lados. Después vamos a definir una cosa que se llama lado recto también, que es muy importante en las cónicas. Pero acá habla de que A y B son la relación de los semiejes en la elipse, y A y B en la hipérbola son los semiejes sobre X y sobre Y de la hipérbola. Pero ya lo vemos en cada una de las cónicas en particular. ¿Sí? O sea, Sí. También estaba teniendo esa duda si solamente íbamos a tener en cuenta elipse y hipérbola o también las otras, que son circunferencia y parábola.
Sí, lo que pasa es que la circunferencia y la parábola tienen valores exactos de excentricidad. Por eso no me interesa, Claro. analizar ejes perpendiculares, como sucede en la elipse y la hipérbola. Piensen en la hipérbola, a ver, cuando yo digo parábola, es un error pensar que la parábola es una elipse cortada al medio. La elipse es muy parecida a la circunferencia y la parábola es muy parecida, perdón, y la elipse es muy parecida a la hipérbola, porque tienen valores, situaciones muy similares, pero en este sentido, piénsenlo así, fíjense, hay dos curvas que son cerradas y dos curvas que son abiertas. Pero muchas de las cuestiones de definición no son en función de si son cerradas o si son abiertas, porque, fíjense esto, los valores exactos de excentricidad no son de si son cerradas o si son abiertas, ¿se da cuenta? Fíjate, los valores de excentricidad exactos son de una curva cerrada y de una curva abierta. No son de las cerradas por un lado y las abiertas por otro. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Geométricamente uno puede tener la idea de, sí, circunferencia y elipse son muy parecidas, parábola y hipérbola deberían ser parecidas. Lo que pasa es que la circunferencia y la elipse son parecidas porque uno puede decir que una elipse es una circunferencia aplastada. O sea, uno puede pensar, no puede decir, perdón, uno puede pensar que la elipse es una circunferencia aplastada, pero la parábola y la hipérbola no tienen un demonio que ver en ese sentido. Las dos son curvas abiertas, pero son bastante diferentes. Son bastante diferentes. Entonces, les dejo la idea de la circunferencia en este sentido. Con cualquier curva, o sea, con cualquier curva de las cónicas. Concepto que tienen que saber. Primer concepto. Intersección superficie cónica con plano pi. Segundo. Definición en palabras. Tercero. Ecuación canónica. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la ecuación canónica? La más simple. ¿No era Pitágoras? Bueno, lo que pasa es que el uso de Pitágoras te hace llegar a la canónica. Cuando Pitágoras, o sea, esto que dice Augusto me parece que no alcancé a entenderla, a ver quién era, perdón. Cuando vos decís, este punto P pertenece a la circunferencia, y bueno, tiene una distancia acá, tiene un PX y un PY, PX al cuadrado más PY al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado, que es el concepto de Pitágoras, aplicado al concepto de la circunferencia centrada en el origen. Y esto, pumba, llegó a la canónica. Es decir, aplicando Pitágoras. No es que Pitágoras sea la ecuación de la canónica, guarda. Pitágoras es de 500 años antes de Cristo y la ecuación canónica debe ser de 1200, 1300, 1400 de esta era. O sea, hay 2000 años de diferencia entre Pitágoras y esto. La ecuación canónica... Sí, perdón. Claro, sería similar a Pitágoras, pero no es lo mismo. En realidad no, Augusto, no es similar. Uso Pitágoras para definir la canónica. ¿Sí? O sea, uso la herramienta del teorema de Pitágoras para definir un punto genérico con sus coordenadas genéricas y de ahí sacar la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Ok. Dale, bien, perfecto. Después la ecuación general, que sería
la ecuación de una circunferencia centrada en cualquier punto, en el punto HK. O sea, el centro de la circunferencia ya no está en el origen de coordenadas, sino que el centro de la circunferencia está centrado en el punto HK. O sea, tiene coordenadas HK. Y por último, de esta situación que estoy planteando de las cónicas, la definición o el concepto o la fórmula de la excentricidad. Yo voy a poner así E con minúscula porque así está definido en el apunte. Definición de la excentricidad para esa curva. Por último, constantes de la ecuación general de las cónicas para esa curva, para esa cónica. Es decir, ¿cuánto vale A, B, C, D? ¿Se acuerdan, no? La ecuación general. El AX cuadrado más BXY más CY cuadrado. Sí, que habíamos visto que en la circunferencia era B igual a 0 porque no se, ¿cómo es? No se desplazaba, digamos, no variaba si se desplazaba el eje X. Si el eje X formaba un ángulo con respecto, o sea, si giraba el sistema de eje cartesiano. De eso es lo que está hablando Federico, que está impecable en lo que está diciendo. El desplazamiento que habla Federico ahí sería un desplazamiento angular, como para arreglarlo sobre la marcha lo que dijo el Fede. No es que un eje se mueve así, sino que se mueve rotando. Un desplazamiento angular podría ser. Sí, gracias Fede. Impecable. Era 0 cuando no se movía, no tenía un desplazamiento angular. Claro, claro. Bueno, esta ecuación, una ecuación implícita, que era la ecuación general de las cónicas, tomaba algunos valores, A valía tanto, B valía tanto, C valía tanto. O sea, todo esto es la ecuación general cónica. Bueno, para todas las curvas, para todas las cónicas, yo tengo que saber esto. Aparte, hay algunos elementos particulares de cada cónica. Elementos particulares de cada cónica. ¿Cuáles son? Y, por ejemplo, de la circunferencia, que el radio es constante. O sea, no tengo un diámetro mayor y un diámetro menor. Son iguales. Son iguales el diámetro mayor y el diámetro menor. Como la elipse. La elipse tiene un diámetro mayor, o sea, un diámetro principal, y un diámetro menor o secundario. Quiero contarles que este concepto que dijo el Fede muy correctamente, que B valía 0 en la circunferencia, B va a valer 0 en todas las cónicas. En todas las cónicas. Entonces acá viene un problema. En todas las cónicas que nosotros estudiamos. O sea, nosotros no estudiamos desplazamientos angulares de las cónicas. Es decir, que para nosotros, ustedes discúlpenme, no, que yo dibujé horrorosamente esta elipse, pero para nosotros, no, la voy a dibujar correctamente porque la verdad que da asco. Para nosotros, nunca una elipse va a estar definida con respecto a estos ejes. Nunca voy a tener definida una elipse así, gente. Esto para nosotros no existe. Nosotros no estudiamos esto. No existe para nosotros. ¿Entendieron el concepto? O sea, no es que no exista en la geometría analítica sí existe. Nosotros no lo estudiamos. Entonces, como nosotros no vamos a estudiar esto, como para nosotros no existe, para nosotros siempre va a valer 0 en esta ecuación.
Entonces nunca vamos a tener este término rectangular, XY. Si en el práctico hay algún valor de XY que tengan, suponete que la ecuación general al último le da 4XY, bueno, ustedes tienen que darse cuenta que esa ecuación nosotros no deberíamos estarla pudiendo graficar porque nosotros no estudiamos ese concepto. Las cónicas rotadas con respecto al eje X. Quiero seguir definiendo perfectamente este concepto que emitió, me parece que el Fede, este ángulo de rotación, este ángulo θ diferente de 0, ángulo de rotación de ejes o de ejes rotados. Por favor, anoten eso que es muy importante, muy importante. Ese tema nosotros no lo vamos a estudiar, no lo vamos a ver, ese caso. Entonces, acá tenés, quiero borrar esto porque está horroroso, gracias por entender que estuvo horroroso. Este también está feo, pero este me salió como bien explicado, ¿eh? Esto que decía el Augusto del tema de Pitágoras aplicado a la circunferencia. Entonces, de todo esto, hay que saber todo esto de las 4 cónicas. Quiero saber si ya lo copiaron, si ya pudieron mirarlo y si tienen alguna duda. Alguien que me pegue un grito si tiene alguna duda de esto. De esto en particular. Pueden también ponerlo en el chat si quieren, porque tengo el chat abierto como para leer dudas. Cristian Ulloque dice que está más o menos claro. A ver, Franquito, si me levantas la mano, o sea, no, eso sí no alcanzo a veces a leer. Franco, o chat o directamente abrir el micrófono y... Okay. No tengo a los participantes, perdonen. Ok. Quería preguntar cuál es la diferencia entre la 4 y la 6. Que ambos se refieren a la ecuación general. Ah, bueno, lo que pasa es que, fíjate, sí. No es que la 4 y la 6 son lo mismo, solamente que en la 6, en la 4 vos vas a tener la ecuación de la curva. Y en la 6 yo te voy a preguntar por qué los parámetros son así, por qué A y C son iguales, por qué B vale 0, por qué, digamos, el punto 6 es la referencia de por qué la ecuación general, qué cosas tiene de distintas y qué cosas tiene de iguales a la ecuación general. La ecuación general a la ecuación general de las cónicas. Entiendo. Es decir, fíjate este detalle. La ecuación general de la circunferencia, la ecuación general de la elipse, la ecuación general de la hipérbola y la ecuación general de la parábola, las 4 ecuaciones generales responden a la ecuación general de la cónica, de las cónicas en general. Pero la ecuación de las cónicas en general tiene algunos valores que cumplen ciertas condiciones para hacer tal o cual curva. Entonces, por ejemplo, A y C en la circunferencia A y C son iguales. En la elipse A y C no son iguales. ¿Entendés? ¿Dónde se empiezan a diferenciar las cónicas? O sea, en ciertos valores de A, B, C, D, E y F se diferencian cada una de las cónicas para, respondiendo a la ecuación general de cónicas, no ser completamente iguales a la ecuación general de las cónicas. Y entonces esa ecuación general de las cónicas aplicada a una cónica se llama ecuación general de la cónica, de la elipse, de la parábola, de la circunferencia. Parece un trabajo, ¿no? Pero... Y un poco sí. No, pero Franquito, vos tenés razón, parece... fíjate esto, esta es la situación. La ecuación general de la cónica la define perfectamente. O sea, yo viendo una ecuación general de una circunferencia, sé que es de una circunferencia. No la voy a confundir nunca con una cónica general, que no sea una circunferencia. En cambio, la ecuación general de las cónicas es para las 4, para los 4 tipos de cónicas. A ver.
O sea, podría decirse de que, bueno, la ecuación general de la cónica es igual para las cuatro, pero dependiendo de cómo son sus valores, es de que es una parábola, una elipse y así. Augusto, lo que vos dijiste está perfecto. A ver si alcanzo a escribir lo que vos dijiste. Fíjense. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La ecuación de la recta. Ujú. Disculpen. Esta es la ecuación general de la recta. O sea, todas las rectas responden a x más b. Mientras que 4x más 2 es la ecuación de una determinada recta. Entonces, si yo digo x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0, sé que estoy hablando de una circunferencia centrada en el origen de radio 3. Pero esta ecuación también la podría escribir como ¿qué? Como una x al cuadrado más 0xy más una y cuadrado. ¿Entienden eso que estoy escribiendo? Sí. Más A, B, C, D, E. 0i más No, menos 9 ¿Y sería. f no sería 9? ¿No sería menos 9? Menos 9 igual a 0. Entonces, esta ecuación sería la ecuación general de la circunferencia centrada en el origen de radio 9. Perdón, de radio 3. Porque acá el último, esto sería menos r al cuadrado. Porque el radio es 3, ¿no? ¿Entienden eso? O sea, esto que dijo el Augusto me parece que es esto que yo quise escribir acá ahora. ¿Quedó, Augusto, bien escrito eso que vos dijiste o no? ¿Qué te parece? ¿Estuvo un poco mejor ahí? Ujú, supongo que sí. Bueno. Ecuación general. Claro, o sea, yo lo logro entender, pero no sé si el resto lo podrá. O sea, Sí, si lo ve sí. re claro, me refiero. Mira, Augusto, acá hay que ponerse un poco egoísta. Hay que Sí, suena decir, un poco narcisista, la verdad. Suena un poco digamos, egoísta. cada uno tiene que ir haciendo su propio. Gente, por favor, no me malinterpreten. No es que yo quiera que entienda a uno de ustedes y el resto no me importa, al contrario. Yo quiero que cada uno de ustedes entienda que eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, qué sé yo, me estoy peleando con el Agustín ahora, con el Augusto, perdón. Pero el Fede, si no entendió, y a lo mejor al Fede todavía le está haciendo ruido un montón de otras cosas, por eso hasta que no alcanza a encajar todo en la cabeza, clac, y de repente, mirá, no sé si vos te alcanzás a dar cuenta, pero cuando a ustedes entienden el concepto, algo les hace ruido en la cabeza, o sea, te hace un clic adentro cuando te cae la ficha. Porque es el momento en el que uno dice, que era así. ¿Viste? Cuando uno dice, a lo mejor la pregunta que voy a hacer es muy fácil, y es porque estás entendiendo ya. Pero siempre pregunten, siempre pregunten. Recuerden que a veces uno cree que entendió y puede terminar de asegurar otro montón de cosas, ¿no? Entonces, fíjate, les quería comentar esto. Ecuación general pero particular de una curva, en este caso de una recta, ¿no? Entonces, y ahora también para cerrar un poco esta cuestión, fíjate, están todas en función de la ecuación canónica definida las excentricidades. Entonces ahora te pregunto, veamos, la excentricidad de esta curva, fíjate, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la ecuación canónica de una circunferencia. La excentricidad vale 0. Fíjate si ahora tengo esta curva. X menos 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 25.
Fíjate. Esta curva es una circunferencia. Está centrada en el punto 3 menos 5. Eso cuando veas un poco más de práctico te vas a dar cuenta rápido. Porque esto es H y esto es K, cambio de signo. Esto es H y esto es K, cambio de signo. O sea, 3 menos 5. Y el radio es este numerito que está solo acá al cuadrado. Perdón, la raíz cuadrada de este número. O sea, acá está el cuadrado del radio. Entonces, esto sería la circunferencia de centro 3 menos 5 y radio 5. Y entonces ahora te pregunto. ¿Cuánto vale la excentricidad de una curva centrada en el origen? La excentricidad, de una circunferencia centrada en el origen. Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto vale la excentricidad de una circunferencia centrada en el origen? Si vos te fijas en el machetito que tenemos de fórmulas, la excentricidad de una circunferencia centrada en el origen vale 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, acá la excentricidad es 0. Y entonces acá te quiero preguntar acá, ¿cómo haces para calcular la excentricidad? ¿Cómo haces para calcular la excentricidad de una circunferencia centrada en el punto 3 menos 5 de radio 5? O sea, ¿cómo la calculás? ¿No sería como que el radio está o sea, sería el doble del radio? ¿O nada que ver? Nada que ver, Augusto. La excentricidad sigue valiendo 0. Porque la circunferencia, aunque esté fuera del origen, sigue siendo una circunferencia. Y si vos te acordás, nosotros decíamos en el concepto, ¿dónde demonios está? Acá. En el concepto de excentricidad, decíamos que la excentricidad disculpen. Acá. La excentricidad es un parámetro que determina cuánto se desvía, o sea, el grado de desviación de la sección con respecto a una circunferencia. Gente, la circunferencia, si está en el origen, es una circunferencia. Y si no está en el origen, o sea, está en otro punto, sigue siendo una circunferencia también. Entonces no se deformó para nada. La excentricidad sigue valiendo 0. La excentricidad no depende de dónde está ubicada la circunferencia en el plano. ¿Entienden ese concepto? Por eso, la circunferencia no se calcula en función de dónde está, sino de qué curva es. Por eso, si ustedes se fijan, la excentricidad se calcula con parámetros de forma. O sea, b sobre a, 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado raíz cuadrada. No te dicen que este valor de b es la distancia al origen de tal punto, o este a es la distancia al origen, ¿no? O sea, no son distancias al origen, son valores de la misma sección cónica. Cuando yo digo sección cónica, tengo miedo de que algunos se equivoquen pensando que es un pedacito de plano, porque las secciones son precisamente eso, pedacitos de plano. Se utiliza la palabra sección cónica erróneamente. Muy bien. Quiero compartir con ustedes esta última situación. Me parece, gente, que si ustedes alcanzan a copiar esto y a entender esto, tienen que darse cuenta de muchas de las cosas que estuvimos viendo hoy. O sea, la excentricidad en este caso y la excentricidad en este caso diferentes. Lo voy a escribir así, cosa de que quede un poco más claro. Me parece que ahí está un poco más claro.
¿Estamos de acuerdo con todo esto, gente? El concepto de excentricidad es central en las cónicas. Fíjense, ya llevamos 2 clases viendo cónicas. La semana que viene lo cerramos al tema. O sea, la semana que viene yo pongo en un cuadro todas las cónicas juntas y vemos elementos particulares de... Augusto, me quedé con la pregunta esta de, perdón, gente, si lo que dije son... ¿Qué es lo que Augusto me decía que quedó feo? Va, yo no sé si cuando lo dije soné como un poco más creído. Por eso no quería parecer así. Pero no era mi No, intención. para nada. Para nada. Si tenemos preconcepto de lo que un compañero nuestro dice, no merecemos estar acá. No merecemos estar acá. No. Yo considero que cada uno de lo que vamos diciendo, cuando yo digo, che, a lo mejor te cuesta entenderlo, no estoy diciendo que sea bodo, que no lo va a entender. Digo que te tiene que costar entenderlo y que si te cuesta no hay ningún problema. Por ahí, ustedes han visto que yo tengo una mala costumbre de poner cara y digo, de poner cara de los errores incluso. O sea, yo digo, y bueno, a Augusto le puede costar un poco. Y no estoy diciendo con esto que no estés en condiciones de estar en nuestro curso, al contrario. Creo que cuando a uno le cuesta es porque está viendo cosas como cada vez más difíciles. Y considero que la idea básica es no tener preconceptos sobre nosotros mismos. Así que sigamos para adelante, Augusto. No sonó para nada así. Pero sí, es cierto que a veces las cosas parecen más fáciles de lo que son. Bien, quería aclarar esto porque por ahí no es la cuestión básica de esta cátedra hacer sentir mal a la gente, ni mucho menos, al contrario. Bien. Entonces, la semana que viene ponemos en un cuadro todas las cónicas y todos los elementos y las cosas extrañas que tengan. Me gustaría, si puede ser, que para la semana que viene miraran un poco del teórico, del apunte. Van a encontrar algunas fórmulas, algunas cuestiones ahí un poco más extrañas, pero en definitiva y centrado es esto, nada más que esto. Así que voy a preguntar si quedaron dudas de la clase, pero sin mucho sentido que ustedes me digan que sí, porque me parece que las dudas se generan cuando uno está estudiando. Así que la idea es, siéntense a mirar y si tienen alguna duda, ahí vemos las dudas. Y si no, en la clase que viene, anoten todas las dudas y la clase que viene las vemos a todas juntas. La clase que viene tenemos que cerrar cónicas. No sé cómo están con respecto al práctico. Al práctico volvimos a hacer como un repaso de todo. Estamos en la unidad 6, pero lo vimos a cónicas. Sí, terminamos ya con las cónicas. Bueno, está bien. Vamos bien. Cónicas no es un tema fácil, hay que reconocerlas a las cónicas. O sea, en los parciales o en los finales, por ejemplo, te tiran una ecuación y te dicen qué es. Una circunferencia, un hiperbolo, una parábola. O sea, hay que tener muy en cuenta cuáles son las constantes de la ecuación general en esa ecuación que te están tirando. Por ahí viene la forma de solucionar eso. Así que bueno, se sientan a estudiar y cuando tengan alguna duda lo vamos conversando sobre la marcha. Pero no hay problema en mostrar la última filmina de nuevo porque no sé si llegué a copiar. Estoy por pasárselas a todas, o sea, por pasarlas ok. a todas al grupo. Sí, la voy a pasar a todas en el grupo porque es muy importante aún. Gente, como siempre, ¿no? Enormemente agradecido de la participación y de la atención de ustedes. Siempre tratando de volver a la presencialidad lo antes posible. Lo antes posible. Quizás no es tan pronto como quisiéramos. ¿Sí? Perdón, pregunta. Preguntan si ya está la fecha del parcial. ¿Quién pregunta? No me acuerdo. Porque Francisco. el grupo de WhatsApp. No, todavía no tenemos fecha parcial. Todavía no tenemos fecha genial. parcial. Ya le voy a avisar con... perdón, el Fran EG acá lo estoy viendo. Perdón.
No, Frank, todavía no tengo fecha, pero la semana que viene conversamos un poco más del tema. Tranquilos, ahí viene. Hay que sentarse a mirar esto de geometría. Este parcial es casi todo geometría. Me parece que tiene casi todo geometría. Y entra la parte de espacios vectoriales, que es la próxima unidad. Pero vamos a ver esto bien. Esto hay que darle mucha, así despacito y en cuentagotas algunos conceptos porque vienen medio pesados. Y lo que no quiero es que se ataquen de locura, al contrario, hay que sentarse a estudiar. Solamente eso. Bien. Gente, como les decía recién, se siguen cuidando, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hagan un poco más de práctico también. Nos hace falta. Hoy extrañé los comentarios y los resúmenes de Fernanda, que escribió poco hoy. Bueno, asegura que nuestra clase de hoy estuvo muy buena y sí, estuvo muy buena. Siempre creo lo mismo, ¿no? Mis clases son excelentes gracias a la cantidad de ayuda que recibo. Imaginen ustedes lo que sería una clase de álgebra en la que ninguno de ustedes habla y solamente yo hablo. Es una porquería una clase hablada solamente por el profe. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que es un asco. Sí, porque encima vos te perdés, o sea, no solamente te perdés, sino que como que le perdés el interés. Cosa que está Sí, mal, porque si no, después cuando ves los temas hardcore, no tenés idea. sí, ¿Qué me sí, pasa sí, a sí, veces? sí. Sí, además te voy a decir una cosa. Para los profes, a mí me parece que un profe que habla solo enseguida se siente muy capo en todo lo que está hablando y por ahí ni sabe si los alumnos están entendiendo o no, y eso me parece malo. Por eso me gusta verles las caras a ustedes. No vayan a creer que lo de la cámara es simplemente para conocerlos, que también está muy bueno conocerlos. Pero también quiero ir viendo si la cara del Augusto dice voy entendiendo, si la cara de la Fer dice voy entendiendo, si la cara de Ramiro, de Yara, de Leandro, de todos, de todos. Está bueno saber qué ven ustedes en la clase mía, porque ahí se transforma en la clase nuestra. Si no, ¿qué querés que te diga? Termina siendo una embole continental esto. Y álgebra tiene tendencia a hacerte creer que es aburrida, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que de aburrida a difícil yo veo un cierto grado de distancia. Ustedes véanlo así también. Busquen en el concepto de aburrido puede ser, pero lo tengo que entender. Aburrido puede ser, pero lo tengo que entender. Y de ahí, de lo entiendo, a me gusta, también hay una distancia enorme. No es cierto que porque lo entendés te tiene que gustar. No es cierto que porque lo entendés te tiene que gustar. Si te gusta el álgebra vectorial y la geometría analítica, hacete ver, loco. Hacete ver porque no está siendo muy normal que digamos. No te puede gustar esto, no te puede gustar esto. Entonces ahí siempre viene alguien que dice, alguien como la Fer, que dice, no, a mí me gusta. A ver, decime Fer, no, si a mí me gusta. Gente, hay gente que le gusta y está bueno eso. ¿Qué sé yo? Yo la veo a la ingeniera Luciana Boneto, diosa total. No empiecen, Samuel, no empiecen. No. Por eso yo siempre lo tomo como una gracia mal puesta. Esto de que a algunos les guste. Yo la veo, les decía a la ingeniera Luciana Boneto, le fascina el álgebra. Se vuelve, pero es como si le regalara un chocolate a la enana cuando empieza a explicar álgebra. Y vos decís, ¿cómo te puede gustar esto? Pero si es bárbaro, te dicen. Y bueno, qué sé yo, a mí me gusta la física. Y muchos pueden decir, no, gordo, te estás hecho pelota. Y bueno, esto es así. Los gustos, sobre gustos, no hay justificativos. Pero todos tenemos que aprender. Y nos guste más o nos guste menos, tenemos que seguir poniendo la intencionalidad de aprender. Así que agradezco los comentarios, por supuesto, de Fernanda, que dice que nos tomamos nuestro tiempo. Sí, es cierto, nos tomamos nuestro tiempo. Y que por ahí otros profes van más rápido. Bueno, es su forma.
Ustedes vieron que yo no explico muchas cosas del apunte, después te dejo el apunte que lo estudié vos. Pero me parece que es la forma de entrarle al apunte. El apunte de álgebra no está para cualquiera, ¿eh? Ya ahora van a ver cuando veamos espacios vectoriales, van a ver otro montón de otras cosas que yo les voy a comentar de espacios vectoriales y que nos hacen entender el tema de otra forma. Esto que hablábamos al principio de que los vectores son segmentos orientados, no, loco, eso es segmento orientado para física. En la física sí funciona impecablemente el concepto de vector, dos puntos, segmento orientado. Pero acá en el álgebra no. Vuelvo a repetir. Ustedes son vectores. Y van a ver que ustedes son vectores y que todos nosotros conformamos un espacio vectorial cuando veamos el concepto. Lo van a ver y van a ver que es cierto. Y ustedes siempre recuerden, yo no soy ingeniero. Soy profesor, por eso hablo distinto que un ingeniero. Pero van a ver que somos eso. Gente, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Síganse cuidando, que anden muy bien. No, profe. Chao, profe.